Todos los años vemos la misma escena. Árboles decorados, coronas de hojas perennes, lucecitas multicolor. En un rincón a veces hay un pesebre con un niño recién nacido recibiendo regalos. Actualmente quienes dan regalos son mayormente los padres de familia, quizás endeudados, pero empeñados en dar a sus hijos, familiares y amigos la última moda en juguetes, ropa o a lo mejor entretenimientos electrónicos. ¿Es esto lo que tenía en mente Jesús para sus seguidores? ¿Qué tienen que ver estas tradiciones con el nacimiento de Jesús? Muchos se lamentan de que la Navidad ya no celebra a Cristo como antes. ¿Pero acaso alguna vez realmente lo celebró? ¿De dónde vienen nuestras costumbres navideñas? Te vamos a dar la respuesta en esta reflexión. Ante todo, como siempre, bienvenidos a este canal de Radio Solidaria. Te invitamos a que compartas estas reflexiones. Si las quieres recibir en audio, puedes escribirnos vía WhatsApp, vía Telegram. En Telegram tenemos grupo de amigos. Si te quieres unir, aprovecha ahora mismo. Amigos de Radio Solidaria es el grupo de Telegram. Si no encuentras este grupo, no te preocupes. En la caja de descripción de esta reflexión, en nuestra página web de Radio Solidaria, puedes encontrar ese enlace para que te unas. ¿Qué motiva la temporada de Navidad? La Navidad es sin duda el día festivo más esperado en muchos países, así como el eje central de la mayor tradición religiosa en el mundo. ¿Qué es lo que están celebrando en realidad? Hay millones de personas que se endeudan comprando regalos para celebrar a Jesús, quien, sin embargo, nos recordó que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Se honra, según parecen creer, al Salvador que nos advirtió contra la codicia, con el frenesí del famoso consumismo que culmina cada año alrededor del árbol de Navidad. Cada año en diciembre millones de enfiestados se exceden en comidas pesadas, beben más de lo debido, dan lugar al desenfreno, y todo ello para celebrar, entre comillas, al Salvador, cuyo sermón en el Monte de los Olivos fue un elogio a la mansedumbre, a la humildad. Y con esto no te voy a decir que no puedes celebrar la Navidad, que no hagas regalos en esta época del año. ¿Pero realmente tu familia, tu hogar está celebrando a Cristo? ¿Cada día de tu vida celebras el nacimiento de Cristo en tu vida? Yo cuando llega a estas fechas, yo no celebro la Navidad que me ofrece el mundo. Con su mismo desenfreno, yo celebro a Cristo. Me reúno con mi familia. Me reúno con mis hermanos en la fe. Hacemos una cena especial, oramos, compartimos alegrías, hablamos, compartimos la palabra de Dios. Celebramos a Cristo. Celebramos que Él ha nacido en nuestras vidas. Y no fue un 25 de diciembre, no. Pero celebramos cada día que Jesús ha nacido en nuestros corazones. Y gracias a ese nacimiento, gracias a la muerte de Jesús, gracias a esa crucifixión y gracias a su resurrección, hoy tenemos vida. Y yo celebro a Cristo, no celebro la Navidad. Puedo regalar algún regalo a un familiar, a algún amigo. Podemos hacer una cena especial. Podemos, los más pequeños, incluso decorar el hogar con luces, pero siempre con ese eje central de Cristo. ¿Celebras en tu casa a Cristo? Cuando llegan estas fechas, ¿celebras el nacimiento de Cristo? ¿Celebras que nació el Salvador del mundo o celebras lo que te ofrece televisión? Desenfreno, consumismo. ¿Qué podemos decir de las iglesias? Casi cualquier pastor puede hablar de los cristianos binuales que se aparecen en la iglesia solamente en la Navidad y en el Domingo de Resurrección, por ejemplo.
Por otro lado, la Navidad también es una época cuando los creyentes piadosos, entre comillas, arman un pesebre, reflexionan sobre las leyendas que rodean el nacimiento de Cristo, pero solo lo hacen en esta época del año. Y durante los 364 días del año, ¿dónde está su solidaridad? ¿Dónde está la compasión con el pobre? En vez de llenarse la mente con la última moda para consumidores o los últimos descuentos en las tiendas, prefieren pensar en el niño Jesús en su pesebre. Esa es la actitud que deberíamos llevar a nuestros hogares. La Navidad se ha vuelto importante para miles de millones de personas por varias razones, pero no porque ha nacido Cristo. Ese debería ser el eje central. Muchos celebran la Navidad porque es divertida, es rentable, es una ocasión para no ir a trabajar, es una ocasión para ver a los amigos, para ver a la familia, es una ocasión para evocar tradiciones, buenos recuerdos. No obstante, hay una pregunta fundamental que suele pasar sin responderse. ¿Es la Navidad una fiesta cristiana? Yo te he dado mi punto de vista. Yo te he dado mi opinión personal de lo que celebro yo en esta época del año. Cuando llegan estos días, yo celebro a Cristo. Cada día. Que lleguen estas fechas es importante porque puedes reunirte con tus seres queridos, con tus familiares que a lo mejor no ves en muchos años. Es una época especial para reencuentros, para cenar en familia, para disfrutar la familia, no para celebrar la Navidad, no para celebrar consumismo desenfreno, no para ver qué programas de televisión me ofrecen en esta época del año. No, es para celebrar a Cristo, que Cristo nazca cada día en tu vida, no solo en esta época del año, todos los días. Y si Cristo ha nacido en tu vida, llévaselo a tus familiares, ya que tus familiares van a venir a tu casa y vais a hacer una cena especial. Preséntales el Evangelio, preséntales a Cristo. ¿Por qué el 25 de diciembre, verdad? Esta es la primera pregunta. ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre Navidad? Pues vamos a responder a estas preguntas. ¿Cuándo se originó la Navidad? Mucho antes de nacer Jesús, la temporada festiva, en torno al 25 de diciembre, ya era la celebración de un natalicio. El origen de la Navidad es anterior al cristianismo. En esa época ocurría un suceso anual que era importante para las antiguas sociedades agrarias. Se llama el solsticio de invierno y ocurre cuando los días dejan de acortarse y empiezan a alargarse. El arco del sol empieza a elevarse en el cielo cada día, lo que anuncia el próximo regreso de la primavera y con ella un renacer de la vida en una tierra invernal que parecía muerta. Los antropólogos culturales decían que desde hace incontables milenios la gente en todo el mundo ha participado en un rito religioso en el solsticio de invierno, cuando el sol detiene su curso descendente y parece regresar a la tierra. Y este cambio de estado en medio del oscuro invierno del año se vivía como el renacer del sol y se conmemoraba como el natalicio del dios Sol, o también conocido luminoso niño divino. Cuando el sol declinaba en el cielo y los días se acortaban, marcaba la iniciación del invierno y la pérdida de productividad en la tierra. El día más corto del año es el punto más bajo en el arco que traza el sol en el cielo. Y ese día se llama el solsticio de invierno. Y después de ese momento el arco del sol en el cielo empieza a aumentar cada día, lo que permite prever la llegada de la primavera y como el rejuvenecimiento de la tierra. El festival del solsticio a mediados del invierno era un acontecimiento de tanta importancia en todas las sociedades donde se rendía culto al sol, que en torno a él se formaron mitos, leyendas. Además se acompañaba con grandes celebraciones. El origen pagano de la natividad, o de la natividad, mejor dicho, no es un tema controvertido. Vamos a ver lo que dice la Enciclopedia Británica sobre el origen pagano de la Navidad. Su observancia como natalicio del Salvador va acompañada de costumbres seculares tomadas de fuentes paganas. La Navidad, así como la Epifanía, que cae 12 días más tarde,
el 6 de enero, son celebraciones paganas del solsticio de invierno transformadas a nuestra sociedad. El 25 de diciembre era la fecha de una festividad pagana en Roma escogida en el año 274 después de Cristo por el emperador Aureliano como el natalicio del sol invicto. Natalis invicti solis, que el solsticio de invierno comienza a mostrar de nuevo su luz reciente. En algún momento antes del año 336 después de Cristo, la Iglesia en Roma estableció la conmemoración del natalicio de Cristo, es decir, sol de justicia, en esa misma fecha. Las costumbres tradicionales relacionadas con la Navidad se han atribuido a diversas fuentes como resultado de la coincidencia de la fiesta del nacimiento de Cristo con las fiestas paganas y las observancias solares a mediados del invierno. En el mundo romano, las Saturnales, del 17 al 24 de diciembre, eran un periodo de festividades e intercambio de regalos. Estas costumbres influyeron indirectamente en las festividades navideñas. El hecho de celebrarse la Navidad en el día del natalicio del sol invicto le dio a la temporada un contexto solar relacionado con las calendas de enero. 1 de enero, fecha del Año Nuevo Romano, en la cual se adornaban las casas con ramas verdes, luces y se entregaban regalos a los niños y a los pobres. A estas observancias solsticiales se sumaron los ritos del Yule germano, el celta, cuando las tribus teutónicas penetraron en Inglaterra y en la Europa celta. Las fiestas del Yule aportaron tradiciones festivas y sus costumbres mortuorias que se combinaban con los ritos romanos solsticiales y del Año Nuevo. Las ramas de hojas perennes, siempre verdes, como símbolo de supervivencia, tenían una asociación con las fiestas navideñas, remontándose probablemente al siglo VIII cuando San Bonifacio completó la cristianización de Alemania y dedicó el pino al Santo Niño en reemplazo del roble sagrado de Odín. En alguna ocasión, cuando he tenido el privilegio de compartir la palabra de Dios y me han preguntado si yo celebro la Navidad, mi respuesta ha sido clara, es la que te he dado al inicio de esta reflexión. Yo no celebro Navidad, yo celebro a Cristo. Y no me amoldo a lo que dice la sociedad o hace la sociedad. Nos reunimos la familia, pasamos un tiempo juntos, oramos, nos reímos, cenamos, compartimos la palabra. Pero yo no celebro Navidad, no celebro lo que el mundo me da, no celebro lo que el mundo ofrece, no celebro las costumbres paganas de este mundo. Yo celebro a Cristo y lo llevo a mi hogar, lo llevo a mi familia. Te he mencionado que Cristo no nació el 25 de diciembre, como dice nuestra sociedad. Es imposible que los pastores en esa época del año llevaran sus rebaños, sus ovejas, a pastar. ¿En pleno invierno vas a llevar a tu ganado a pastar? ¿Con el frío, con las bajas temperaturas, con la nieve? No. Son creencias, son tradiciones humanistas que lo que hacen es tapar a Dios, es aparcarlo, es echarlo fuera de nuestra sociedad. Eso es lo que pretende Satanás con este tipo de celebraciones. Satanás imita lo bueno que ha hecho Dios, pero la imitación no es algo verdadero, no es algo real. El original lo ha hecho Dios. Y siempre Satanás va a tratar de imitar lo que Dios hace, llevándolo a su zona. Por eso Satanás envuelve a toda la sociedad con este tipo de celebraciones. Mira lo que sigue diciendo la Enciclopedia Británica. La Navidad no se contaba entre las primeras fiestas de la Iglesia. Las costumbres navideñas evolucionaron a partir de épocas muy anteriores al período cristiano, descendientes de prácticas paganas religiosas y nacionales sumidas en la leyenda y la tradición. En el sur de Europa, en Egipto y en Persia, se rendía culto a los dioses solares con ceremonias vistosas en la temporada del solsticio de invierno como
momento apropiado para rendir tributo al Dios, entre comillas Dios y en minúscula, benigno de la abundancia, mientras que en Roma reinaban las Saturnales durante una semana. En las tierras del norte el periodo a mediados de diciembre era crítico, ya que los días se acortaban más y más y el sol se mostraba débil y lejano. Esos pueblos antiguos celebraban fiestas en el mismo periodo en que hoy se guarda la Navidad. Es así como la idea central del solsticio de invierno, el regreso de la luz, se convirtió en la esperanza del mundo por el nacimiento de Cristo. Cristo, la luz del mundo. Cuando los padres de la Iglesia en el año 440 acordaron una fecha para celebrar el acontecimiento del nacimiento de Cristo, eligieron sabiamente la fecha del solsticio de invierno, que estaba firmemente grabada en la mente del pueblo y que era su festividad más importante. Y a raíz de cambios en los calendarios hechos por hombres, te lo vuelvo a repetir, calendarios hechos por hombres, el día del solsticio y la fecha de la Navidad discrepan en algunos días. ¿Te has dado cuenta? En el año 440 después de Cristo, las autoridades de la cristiandad tradicional simplemente transfirieron una antigua práctica pagana hacia el culto a Jesucristo, pensando que con esto podían cristianizar algo que los paganos ya hacían. Pero estaban cristianizando unas prácticas paganas o paganizando el cristianismo, porque esto es diferente. De esta manera respondemos a esta pregunta: ¿por qué el 25 de diciembre? Y ahora viene otra pregunta: ¿cuándo nació Jesús? Pregunta existencial, ¿verdad? ¿En qué época del año nació Jesús? Yo te he dado brevemente mi punto de vista. Yo pienso que Jesús no nació en esta época del año, por la razón de los pastores, por una de las tantas razones. Déjanos en comentarios en qué época del año nació Jesús para ti. Danos tu opinión. ¿Qué piensas al respecto? Muchos se sorprenderán al saber que no pudo ser a finales de diciembre. Lucas capítulo 2, verso 8, deja esta constancia respecto de la época en que Jesús nació. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esta escena no pudo ocurrir en el invierno, ya que los pastores traían su rebaño, sus manadas de vuelta del campo a principios del otoño para que pasaran el invierno en lugares más protegidos. El invierno en la región es frío y húmedo, y a veces los pastizales marchitos se cubrían de nieve. Ni los pastores ni las ovejas resistirían todo el invierno la exposición a los elementos, al frío, a la nieve, a la humedad. Es absurdo. Por eso echamos abajo ese argumento de que Cristo nació en esta época del año. ¿Tú llevarías a pastar a tus ovejas en esta época del año? ¿Las dejarías ahora mismo en el monte solas, pastando con la lluvia, el frío y el invierno? ¿A que no? Tenemos a un amigo, Asier Beruete, que siempre da su aporte a estas reflexiones y me ha dejado un mensaje que es el que yo comparto y es el que tú y yo tenemos que compartir a esas personas que dicen que Jesús nació en esta época del año, el 25 de diciembre. Yo no sé cuándo vas a escuchar tú esta reflexión. Yo te la presento en esta época del año, pero a lo mejor tú la escuchas en primavera, o en verano, o en otoño. Esta reflexión es válida para cualquier época del año. Este es el mensaje de Asier que acaba de escribirnos. Buenos días, Josele. Jesús nació en Sucot, pero cuidado. En invierno sí hay pastoreo en Israel, concretamente el Talmud, que menciona que había debido a que se debía a que un grupo específico necesitaba corderos para el sacrificio. Aquí en el norte de España sí que hay ovejas en invierno, y hace mucho más frío que en Israel. Este es el punto de vista de Asier, que participa con nosotros. Es verdad, aquí en España, si viajas por el norte de nuestro país,
hay ovejas en el campo, hay vacas, hay caballos, hay animales. Llevándolo a la luz de la palabra de Dios, es la opinión personal que yo he dado, en Israel el invierno en esa región prácticamente es frío, húmedo. Vamos a leer afirmaciones en un comentario que hizo Adam Clarke al respecto. Era costumbre entre los judíos sacar sus ovejas a los desiertos alrededor de la Pascua y traerlas de regreso cuando empezaban las primeras lluvias. En el tiempo que permanecían fuera, los pastores las velaban noche y día. Como la Pascua caía en la primavera y las primeras lluvias comenzaban a principios del mes de Marchesban, que corresponde a partes de octubre y noviembre, encontramos que las ovejas se mantenían en campo abierto durante todo el verano. Como los pastores aún no habían traído sus manadas de vuelta, se argumenta que no había empezado el mes de octubre y que, por lo tanto, Jesús no nació el 25 de diciembre. No había manadas en el campo, ni pudo haber nacido después de septiembre, ya que las manadas permanecían en el campo toda la noche. Por estas mismas razones es preciso renunciar a la natividad en diciembre. Si el nacimiento de Jesús no pudo ser en diciembre, ¿habrá algún indicio de cuándo fue? La palabra de Dios no señala la fecha exacta, pero sí hay indicios de que tuvo que ocurrir a comienzos del otoño, alrededor del mes de septiembre. Y tú puedes notar que Jesús comenzó su ministerio más o menos cuando cumplía 30 años. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, Lucas capítulo 3, verso 23. Los evangelios muestran que los términos de 3 años y medio después es cuando crucificaron a Jesús, ¿verdad?, en la Pascua. Y justamente cae en la primavera del año, hacia finales de marzo o abril. Y esto sitúa su nacimiento medio año después de la Pascua. En el otoño, alrededor de finales de septiembre o comienzos de octubre. El nacimiento, por ejemplo, de Juan el Bautista confirma igualmente que el nacimiento de Jesús fue en otoño. Lucas capítulo 1 narra un suceso importante que culminó con la concepción y el nacimiento de Jesús. Prestaba servicio en el templo un sacerdote de nombre Zacarías. Te invito a que lo leas, Juan capítulo 1, versículo 13 en adelante. Zacarías atendía conforme a su grupo asignado, que era el de Abías. Su esposa Elizabeth era prima hermana de María, madre de Jesús. Zacarías y Elizabeth eran ya de edad avanzada y no tenían hijos. Cuando Zacarías cumplía su turno en el sacerdocio, se le apareció el ángel Gabriel diciéndole que su esposa quedaría encinta. Más tarde nos enteramos de que ese hijo fue Juan el Bautista. Siglos antes, el rey David había organizado el sacerdocio y su servicio en el templo en turnos de rotación de 24 grupos. Esto lo puedes leer, primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 1. El grupo de Zacarías era el octavo de los 24 y correspondía a cierto momento del año, hacia el final de mayo en el calendario nuestro. El día de Pentecostés, o el día santo de Pentecostés, caía la semana después del servicio de Zacarías, y él debía continuar su servicio durante ese tiempo, como era la norma para todos los sacerdotes. Lucas capítulo 1, verso 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. El mismo ángel Gabriel fue enviado a la prima de Elizabeth, María, 6 meses más tarde, para decirle que por el poder del Espíritu Santo ella quedaría encinta con el Mesías. Esto lo puedes leer, Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos a leerlo porque esto es interesante y porque vamos a echar argumentos religiosos, argumentos humanistas que dicen que Jesús nació en esta época del año, cuando Jesús no nació en esta época del año. Y nos vamos a basar en la palabra de Dios, en lo que podemos leer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella.
la que llamaban estéril porque nada imposible para Dios. Ya nos está dejando Lucas referencias a tiempos. Este es el 6º mes para ella. Si Juan el Bautista fue concebido poco después del regreso de Zacarías a su casa a mediados de junio, y si Jesús fue concebido 6 meses después, esto sitúa el nacimiento de Jesús entre mediados y finales de septiembre. En esa época del año, las manadas estarían todavía en el campo, tal como se afirma en Lucas capítulo 2, verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El nacimiento de Cristo no ocurrió a finales de diciembre en el solsticio de invierno. En diciembre a menudo se oye esa queja: en Navidad ya Cristo no está presente. La gente siente la ausencia de Cristo y clama que vuelva a estar Cristo en la Navidad, pero la realidad es que nunca estuvo presente en la Navidad, ni lo está ahora. Otro argumento que acabamos de compartir de que Jesús no nació en esta época del año. Y ahora llega el espíritu comercial de la Navidad. Se está comercializando la Navidad. Es evidente en el mundo del comercio que la temporada de ventas más importantes del año es Navidad. Y curiosamente, está comenzando más temprano. Recordamos cuando los adornos navideños no aparecían en los escaparates de las tiendas hasta el mes de diciembre. Y después la temporada de ventas empezó a adelantarse a finales de noviembre y con ella la música navideña en las tiendas. Y de alguna manera se adelantó a mediados de noviembre y ahora no es raro ver adornos y oír música de la temporada navideña incluso en octubre. Hay un refrán muy popular que dice: poderoso caballero es don dinero. Viernes Negro es el nombre dado por los comerciantes detallistas al día después del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y en el Reino Unido, el Black Friday. En Francia se llama Vendredi Noir. La fecha cae hacia finales de noviembre y se refiere al momento cuando las tiendas tradicionalmente consideran que su flujo de caja pasa de un saldo negativo, como está la mayor parte del año, a uno positivo, que es cuando pueden decir que pasa de números rojos a números negros. Y eso significa que la mayor parte de las ganancias se obtienen de las ventas en las temporadas de fiestas. Sin Navidad no hay ganancias. Podemos decir que estas fiestas navideñas prácticamente son la economía de muchos. Es natural que el comercio desee extender la temporada todo lo posible, y durante ese periodo es grande el incentivo financiero para maximizar las ventas al consumidor. La Navidad es un periodo para los comerciantes. Es su época más favorita. Cada uno tiene que buscar la forma de mantener o aumentar el volumen de ventas durante la temporada de fiestas. Si no lo consigue, no hay economía. Ha sido un desastre. Una de las tácticas mercantiles más importantes es crear el espíritu navideño en tiendas y centros comerciales. Primero los adornos navideños, que recuerdan la temporada al público y provocan un sentimiento de participar en ella. Pronto hay música de la temporada que a menudo es de tipo secular para no ofender al público no religioso, que es un elemento importante para convencer a los compradores de que compren más y más. Los cantantes, algunos de ellos fallecidos hace mucho tiempo, cantaban sus versiones llamativas de Noche de Paz o Blanca Navidad. Terminado el periodo de ventas en enero, la mayoría sienten alivio al escapar de esa constante comercialización musical. Muchas empresas dan bonificaciones a final de año, entonces los comerciantes buscan captar todo lo que pueden de ese dinero. Momento para ofrecer grandes liquidaciones y salir de la mercancía rezagada. ¿Y qué hacen? Recuperan el dinero de las bonificaciones, lo capturan. Hacen sentir a los padres que no son buenos si sus hijos no disfrutan de una grandiosa Navidad.
Se oye con frecuencia la pregunta: ¿tuvieron ustedes una gran Navidad este año? La presencia de regalos cada Navidad se convierte en algo sentimental. Los compradores sacrificaron sus finanzas para conseguirlos. Excederse en los gastos por motivos sentimentales en la época navideña resulta ser un problema. Si es que a final de año, en esta época del año, en estas fiestas, empezamos a consumir mucho más y más, y nos endeudamos. ¿En qué desemboca todo esto? En deudas navideñas. Te he mencionado el ejemplo del consumismo, ¿verdad? Del comprar, del hacer regalos, del excedernos con las compras, pero también nos excedemos con la comida. En esta época del año se producen más casos de obesidad. Nos excedemos con la comida. Durante todo el año, entre comillas, manteniendo un poco la línea, y llega la Navidad y la perdemos. Y luego llegan las otras fiestas de fin de año y también llegan los días de los Reyes Magos. Nos excedemos con la comida. El endeudamiento con tarjetas de crédito alcanza el clímax durante estas fiestas y es preciso amortizar el resto del año a tipos de interés muy altos. A los que proveen tarjetas de crédito les encanta la temporada de fiestas, así como la resaca del endeudamiento navideño que esto produce. Empezarás a recibir en tu teléfono móvil llamadas, mensajes, ofreciéndote ofertas, nunca mejor dicho, y se forran. Y nosotros caemos en ese juego de consumismo. Si la venta de regalos en la temporada de fiesta representa un auge económico para los comerciantes, para las compañías de tarjetas de crédito, los meses que siguen a las fiestas se convierten en una verdadera mina de oro para esas compañías. El hecho de adelantar constantemente la temporada hace sentir que las ventas navideñas comienzan más temprano cada año, pero en realidad la temporada de fiestas comenzó mucho antes de la que suele creerse. Es un hecho histórico que la observancia del 25 de diciembre comenzó como el natilicio no del Hijo de Dios, sino del Dios Sol. Y luego viene Santa Claus, que podríamos hablar de él, ¿verdad? Mitos antiguos. ¿De dónde proviene el mito de Santa Claus? Verás en televisión películas sobre este hombre, muy relacionado sobre todo con la Iglesia Católica. Ahora tenemos el nuevo Santa, diferente al clásico, al que nuestros padres, nuestros abuelos tenían. Viene el árbol, vienen otras tradiciones navideñas. ¿Sabía usted que la decoración de árboles con plata y oro en relación con un suceso celestial es un hecho mencionado en la Biblia? Sí. El profeta Jeremías vivió por muchos años bajo el dominio de Babilonia. Y allí Jeremías observó las costumbres de ese imperio. Te invito a que leas Jeremías capítulo 10, versículo del 1 al 5. Así que esa decoración de árboles con plata y oro, como las que tenemos en nuestras casas, el famoso árbol de Navidad, ya Jeremías lo estaba viendo en Babilonia. Quizás usted y su familia hayan hecho en su casa año tras año casi lo mismo que Jeremías describe. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Oíd la palabra que el Eterno ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Eterno. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan.
Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. En el mundo occidental, la tradición de adornar árboles de hoja perenne, normalmente abetos, cipreses y pinos, era propia de los germanos en la temporada de Navidad y lo llevaron al mundo anglosajón. Todo historiador de ese periodo confirma que el uso del pino y el abeto en relación con las festividades del solsticio de invierno ya existía como tradición mucho antes del nacimiento de Jesús. Los árboles de hoja perenne han sido desde hace milenios un símbolo de la vida que renace luego de los fríos meses del invierno, cuando parece que todas las plantas mueren o están en estado de inactividad. Y a diferencia de muchas plantas, el abeto de hoja perenne y arbustos como el acebo permanecen verdes durante el invierno. Y no es extraño que se recurra a estas plantas resistentes para celebrar el solsticio de invierno y las fiestas que con él se relacionaban, porque servían para simbolizar la vida que permanece en la naturaleza aún en lo más profundo del invierno. Mientras todo el follaje a su alrededor parece morir, las plantas perennes parecían representar la promesa de que la vida regresaría de nuevo en la primavera. Hemos hablado de el árbol de Navidad. ¿Y los regalos? La costumbre de intercambiar regalos durante las fiestas de invierno se remota a la época anterior al Imperio Romano. Cierta enciclopedia popular dice lo siguiente: las celebraciones de las Saturnales en Roma incluían la confección e intercambio de pequeños presentes. Esta fiesta se observaba durante varios días a partir del 17 de diciembre, natalicio de Saturno, y hasta el 25 de diciembre, natalicio del Sol Invicto. Las fiestas combinadas dieron origen a una prolongada temporada festival en el invierno. La fiesta del Sol, invicto el 25 de diciembre, era un día sagrado en la región del mistraísmo. Toda esa religión estaba muy extendida en el Imperio Romano. Su dios Mitra era una deidad solar de origen persa, identificada con el sol. Manifestaba su condición inconquistable en forma de sol invicto cuando comenzaba a elevarse en el cielo después del solsticio de invierno, y de allí que se celebrara el 25 de diciembre como el natalicio del sol. Como hemos mencionado, en el año 274 después de Cristo, el emperador Aureliano designó el 25 de diciembre oficialmente como el Día del Sol Invicto. Los primeros padres del catolicismo buscaban suavizar la entrada de los conversos paganos a la fe católica y con frecuencia atribuían significados cristianos, entre comillas, a las prácticas paganas ya existentes. Históricamente, alguna de esas prácticas paganas eran los regalos, las fiestas, la decoración de árboles verdes, el acebo, el muérdago, la representación del nacimiento o renacimiento de un dios. Ahora bien, ¿puede la Navidad santificar lo pagano? Desde este punto de vista, una cultura puede conservar sus formas precristianas, mientras que los símbolos y mitos paganos pueden convertirse en cristianos en su significado y propósito. El teólogo Christopher Dawson fue aún más allá, y mira lo que escribió. Esto lo hizo el 7 de agosto de 1955. La santificación completa de lo pagano es el resultado final de la cristianización del mundo. Según este parecer, la conversión del mundo al cristianismo necesariamente incluye aceptar las prácticas paganas. Y este es el problema que vivimos hoy los cristianos, que nos estamos amoldando a una sociedad pagana y estamos llevando las costumbres paganas del mundo a nuestro hogar. ¿Te has dado cuenta que imitamos más las cosas del mundo que las de Dios? No tenemos creatividad los cristianos, tenemos que imitar lo que ofrece el mundo y versionarlo para llevarlo a la iglesia o para llevarlo al hogar. ¿Sabes dónde veo esto mucho? En los cantantes cristianos. Ahí es donde lo veo. Cómo imitan los estilos musicales,
los ritmos de cantantes que no hablan de Dios y lo imitan, lo copian y luego lo versionan. Le cambia la letra, pero el mismo ritmo es el que ofrece ese cantante secular que no conoce a Dios. Por ponerte un ejemplo, imitamos lo que ofrece el mundo y lo queremos transformar como diciendo, esto es lo correcto, esto es lo bueno. ¿Es el paganismo el que adoptaría el cristianismo o el cristianismo el que adoptaría el paganismo? Lo cuestionable es la doctrina de santificar lo pagano. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Estamos justificando muchas de esas prácticas en el mundo de la cristiandad. La Biblia lo condena. ¿Qué opina Dios de la santificación de lo pagano? ¿Qué ha dicho? Pues prepárate, porque la verdad será una sorpresa para millones que suponen que pueden combinar sus preciadas tradiciones paganas con el culto al Dios verdadero. Cuando el Eterno tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, y no añadirás ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 hasta el 32. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a contrariar las enseñanzas que ofrece la palabra de Dios, que están inspiradas por Dios? Si a usted le parece que cierta práctica pagana es agradable y nada abominable, ¿sería aceptable entonces observarla en el culto a Dios? Muchos que desean guardar la versión moderna de las fiestas paganas sostienen que en el pasaje citado Dios prohibió solamente que Israel observara las peores abominaciones de los paganos. Dios prohibió todas las prácticas paganas y reafirmó las suyas propias a todo el mundo. Por muy agradable que nos parezca, Dios dijo que no lo hagamos. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Habrá personas que te van a argumentar teológicamente que Dios puede limpiar y santificar lo que quiera, pero el punto es que dijo en términos nada ambiguos que no quiere hacerlo. Y nos ordena observar lo que indica con respecto a sus instrucciones. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Muchos equivocadamente suponen que por el hecho de que usemos cosas de origen pagano en la vida cotidiana, también debe ser aceptable. Usarlas, por ejemplo, en nuestras actividades religiosas. ¿Sabías una cosa que los nombres de los días de la semana se derivan de palabras paganas? ¿Tú sabías esto? Por ejemplo, el miércoles toma su nombre del dios romano Mercurio. Jueves se deriva de otro dios romano, Júpiter, y viernes debe su nombre a la diosa Venus. La mayoría de las naciones no usan el calendario lunisolar bíblico, sino el calendario solar gregoriano. El calendario de los israelitas incluía meses con nombres babilonios. En nuestra sociedad tenemos numerosas prácticas de influencia pagana. Y no significa que podamos desatender, Pero Dios nos dice que un mes no puede llevar un nombre babilonio, pero sí manda que la adoración a Él no puede tomarse de prácticas paganas. Y muchas veces estamos utilizando las prácticas paganas para llevarlas a la iglesia. Parece ser que nuestro ejemplo a seguir es lo que hacen en el mundo. Y eso influye la hora de alabar a Dios, adorarle, la hora de compartir la palabra.
La verdad de Dios distingue a sus hijos que ha engendrado. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. No debemos aceptar el deseo generalizado de convertir el mensaje de Jesús en una afrenta paganizada a nuestras propias enseñanzas. La verdad de Dios nos señala el camino, y desviarse de la fe que ha sido una vez dada equivale a desviarse del camino que Dios nos ha preparado. Muchos están abandonando los caminos de Dios, la senda estrecha. ¿Y qué está haciendo la Iglesia? Lo pagano no se puede santificar. Dios nos ofrece un camino mucho mejor. En la Biblia no hay absolutamente ninguna mención ni en la historia secular de que la Iglesia en el primer siglo celebrara la Navidad ni fiestas semejantes en la temporada del solsticio de invierno. La historia muestra que la Navidad se convirtió en una práctica general solo después de que el Imperio Romano adoptó el catolicismo como una religión oficial. Es fácil comprender al cambiar la religión oficial del Estado que millones de paganos en todo el imperio no tuvieran una experiencia de conversión repentina, sino que básicamente ellos ¿qué hacían? Conservaban sus costumbres, sus tradiciones, las cuales recibieron un nuevo significado dado por la Iglesia en Roma. ¿Cuáles fiestas religiosas guardaba la Iglesia primitiva según la Biblia? ¿Cuál era la fe que ha sido una vez dada a los santos? Como dice la epístola de Judas, versículo 3. El propio Jesús enseñó a sus seguidores que conmemoraran su muerte. Los apóstoles transmitieron esta instrucción a las iglesias. ¿Hace la Biblia mención de la Navidad y el Domingo de Resurrección? No. Pero las traducciones de la Biblia al español, a diferencia del inglés, incluyen la palabra Pascua. En Hechos capítulo 12, verso 4. Pablo instruyó a los hermanos de Corinto, Grecia, que formaban una congregación compuesta por creyentes gentiles. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, el 14 de Nisán, celebración de la Pascua, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, cada Pascua. Esto lo puedes leer, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. La iglesia primitiva guardaba una conmemoración de la muerte de Jesús tal como Jesús y los apóstoles habían enseñado. La muerte es sacrificio de Jesús como Cordero de Dios y reviste una importancia grande para todo el mundo. Esto es lo que tenemos que imitar. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, versículo 46, palabras de Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La gente dice que su deseo es honrar a Jesús, pero instituimos nuestras propias maneras de hacerlo. Imitamos lo que el mundo ofrece y lo queremos llevar a nuestra relación con Jesús. Si deseamos honrar a Jesús y nuestro corazón está cerca de Él, haremos lo que nos dijo. Y tenemos que evitar lo que Él dijo que evitáramos. Ahora bien, ¿debe usted celebrar la Navidad como fiesta religiosa? ¿Sabemos los orígenes ahora de la Navidad? La Biblia prohíbe que el pueblo de Dios adopte costumbres paganas para adorar al Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús dijo que acudir a las prácticas tradicionales de los hombres en el culto a Él no es algo que le honre. Mateo capítulo 15, verso 9.
Por lo tanto, la Navidad no es una fiesta religiosa apropiada para quien dice obedecer a Jesús. ¿Es la Navidad algo que honra a Jesús? ¿Qué dice la Biblia? La Iglesia no procedía así en un intento judaizante, sino por obedecer a Dios, y la Iglesia primitiva no celebraba la Navidad. La fe que ha sido una vez dada incluía fiestas bíblicas anuales. Esas son las fiestas que tenemos que recordar. Día de la expiación, el día del perdón, el Yom Kippur, fiestas como Sukkot, fiesta de las luces, Hanukkah. Esas fiestas sí que podemos llevarlas a nuestro hogar. Ese tipo de festividades sí que las podemos celebrar. Juntos, en armonía. Celebrar las fiestas que presenta la palabra de Dios. Y a mí me gusta ese día de la expiación, el día del perdón. Tenemos que pedir perdón a Dios, porque nos hemos amoldado al mundo, a esta sociedad. Que el Señor nos perdone, porque muchas veces apartamos a Dios de nuestras vidas, de nuestra familia. Hemos quitado a Dios de nuestra sociedad, tristemente. Cada día tenemos que reconocer nuestros pecados a Dios. Cada día tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Cada día tenemos que pedir perdón a Dios. Señor, perdónanos. Señor, perdóname porque he pecado. Vienen días de fiestas, de excesos, de celebraciones. ¿Qué harás tú en tu hogar? ¿Qué recordarás en estos días cuando te reúnas con la familia? Cuando celebres el Año Nuevo. ¿Qué harás en tu hogar? ¿Será Cristo el centro de ese día? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Qué protagonismo tiene Jesús en tu vida? Son preguntas que tenemos que responder. Y si no las respondes es porque, a lo mejor, has quitado a Jesús de tu vida.